Viernes 4 de diciembre del 2020, sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos con nuestros principales titulares. Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisó apelaciones provenientes del Registro de Organizaciones Políticas. JNE difunde plataforma web Observa Igualdad para promover la participación política. Hoy en el ABC Electoral, todo sobre el financiamiento público. Rápidamente con el desarrollo de nuestra información, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la OMPE pudo replegar 179 actas electorales de las internas del último domingo, las cuales se realizaron en Ica. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, a través de su titular Piero Corbeto, agradeció a las Fuerzas Armadas por ayudar a replegar 179 actas electorales de las elecciones internas, que por motivos de la paralización agrícola de Ica no pudieron ser trasladadas con normalidad. Corbeto extendió sus agradecimientos al general César Astudillo, representante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por su disposición y valioso apoyo al ente comicial. El pasado domingo se realizaron las elecciones internas de los partidos políticos, donde los afiliados a 24 organizaciones eligieron a sus representantes para que postulen en las generales del 11 de abril, y a sus delegados para que sean ellos los que elijan a sus nuevos postulantes. En este contexto, la titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó que las Fuerzas Armadas brindarán seguridad y cooperación durante las elecciones generales en los 16.652 locales de votación a nivel nacional. A continuación, nuestro bloque de elecciones generales 2021. El jefe de la OMPE continúa con su trabajo a nivel nacional. Esta vez se reunió con el gobernador de La Libertad en el marco de las elecciones del 11 de abril. En el marco de las elecciones generales 2021, Piero Corbeto, titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, visitó el departamento de La Libertad, con el objetivo de coordinar las próximas estrategias que se tendrán en cuenta el 11 de abril. Manuel Yempén, gobernador regional del referido departamento, felicitó la antelación con la que se realizan las gestiones y coordinaciones que la OMPE tendrá a bien implementar en los comicios generales. Corbeto explicó además la estrategia de voto escalonado, donde se prioriza el orden de votación y turnos especiales para ciudadanos vulnerables ante el nuevo coronavirus. Asimismo, informó que en la segunda semana de diciembre estará listo el aplicativo para que los ciudadanos puedan elegir hasta 3 locales de votación cercanos a su vivienda. Corbeto aprovechó su viaje para reunirse con el vicario general de la Arquidiócesis de Trujillo, Adolfo Guevara, y explicar la necesidad de contar con más locales de votación para las elecciones del próximo año. Estas reuniones, además de coordinar aspectos de naturaleza electoral, se dan en el marco de la pandemia generada por la COVID-19. De cara a las elecciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones difunde la plataforma web Observa Igualdad, la cual busca promover y visibilizar la participación política. Con el propósito de promover la participación política y fortalecer la democracia de cara a las elecciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones inició la difusión de la plataforma web Observa Igualdad, la cual está dirigida a la población vulnerable de nuestro país. La DENEF, mediante su programa para la igualdad política, detalló que a través de esta herramienta digital se conocerán los planes de gobierno de los candidatos desde una perspectiva intercultural, de género y de derechos humanos. Esta plataforma es una web que visibiliza y promueve la participación política de la ciudadanía y tiene un énfasis en las poblaciones históricamente discriminadas, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, jóvenes, pueblos afrodescendientes y LGTBI, ¿no? Con esta plataforma lo que buscamos es visibilizar la participación de estos grupos sociales
y con ello también contribuir a la erradicación de prejuicios y estereotipos. Además, será de utilidad para que la ciudadanía se informe sobre el nivel de participación y representación política de cara a los comicios, respecto a las poblaciones indígenas, afroperuanas, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y de la comunidad LGTBI. En Observa Igualdad se podrán encontrar datos históricos, como el cargo político que ocupó, su edad y sexo de los candidatos que participaron en los distintos procesos electorales desde el 2006 al 2021. Y además también no únicamente, digamos, ver la participación de cara a las elecciones, ¿no? Sino también posterior a las elecciones. Porque, por ejemplo, yo me informo, sé qué es lo que ha ofrecido el partido político, digamos, qué es lo que ha ofrecido respecto a educación, respecto al trabajo o propuestas dirigidas a las mujeres, y este partido político llega a acceder, por ejemplo, a la presidencia, ¿no? Entonces también es importante que la ciudadanía, al conocer este plan de gobierno, estas propuestas, tenga esta información para poder exigirle al gobierno a que cumpla esta hoja de ruta, que es su plan de gobierno finalmente. Asimismo, se darán a conocer cifras actualizadas sobre la intervención en política electoral de la mujer peruana en los últimos años, así como se reseñará la importancia de la ley sobre paridad y alternancia que se aprobó este año en nuestro país. También se informará sobre eventuales casos de acoso político que se puedan producir contra candidatas tanto a nivel presidencial o congresal como en el proceso electoral convocado para el 11 de abril. Invitar a todos y todas a ingresar a la página de Observa Igualdad. Pueden googlearla en observaigualdad.jne.gov.pe y visitar las diferentes secciones. Vamos a estar nosotros actualizando la información, por ejemplo, de cada momento, ¿no? De acuerdo al calendario electoral. Actualmente podrán encontrar o van a encontrar pronto datos sobre las elecciones internas, posiblemente después cuando candidaturas a los planes de gobierno. Entonces, invitar a todos y todas a que puedan visitar, a que puedan navegar por la página y por supuesto también hacernos llegar sus comentarios. Y por otro lado, les informamos que la presidenta del Consejo de Ministros aseguró que el Ejecutivo garantizará la realización de elecciones generales de manera transparente. Elecciones, neutralidad y transferencia ordenada. En todo Estado constitucional, los procesos electorales son imprescindibles para que la población exprese su voluntad y elija a quienes serán quienes orienten los destinos del país. El rol del Ejecutivo en este contexto es coadyuvar a que las elecciones se realicen con garantía de transparencia y neutralidad. Nuestro compromiso con las elecciones son las elecciones democráticas, libres y limpias. La premier Violeta Bermúdez, durante su intervención en el Congreso de la República, señaló que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se apoyará al máximo ente electoral para la participación de misiones internacionales de observación electoral. Asimismo, indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores apoyará a la OMPE con la instalación de mesas de sufragio en más de 79 países. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se apoyará al Jurado Nacional de Elecciones para la participación de misiones internacionales de observación electoral y se apoyará en la instalación de mesas de sufragio en más de 79 países. Nuestras Fuerzas Armadas brindarán seguridad y cooperación durante las elecciones generales en los 16.652 locales de votación a nivel nacional, cumpliendo con las disposiciones emitidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y en coordinación con el Ministerio de Salud. Agregó que las Fuerzas Armadas brindarán seguridad y cooperación durante las elecciones generales, cumpliendo con las disposiciones emitidas por la OMPE en coordinación con el MINSA. Les compartimos ahora un video elaborado por la Dirección de Educación del Jurado Nacional de Elecciones sobre la lucha por el voto femenino.
En 1867, don Celso Bambarén Ramírez, senador por Ancash, provocó una revolución en la opinión pública peruana, que, escandalizada, escuchó su solicitud de igualdad de condiciones y derechos para las mujeres. Este pedido causó un gran impacto en las personas debido a la fuerte mentalidad machista de la época. Mucho tiempo después, alrededor de los años 50, se desplegó una intensa lucha social gestionada por las mujeres, a quienes en 1955, a través de la promulgación de la Ley número 12391, se les concede el derecho al voto, reconociéndolas como ciudadanas. Sin embargo, ellas fueron las verdaderas artífices y principales protagonistas en ese cambio de mentalidad y comportamiento de los peruanos y peruanas en una época en donde predominaba la exclusión social. En el marco de las elecciones generales 2021, cuando el énfasis está puesto en lograr que un mayor número de mujeres accedan a cargos de poder en igualdad de condiciones, repasemos algunos momentos en la historia del sufragio femenino en nuestro país. También destacaron en esta lucha las peruanas Elvira García y García, Ángela Ramos, Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, pero fueron muchas más las que entregaron horas de larga lucha para lograr el voto femenino como un acto de reconocimiento e igualdad. En los años 50 era una realidad que había ocurrido un cambio en las mentalidades, es decir, que la presencia femenina en el espacio público dejaba de ser anecdótica. En 1956, las mujeres peruanas votaron por primera vez, después de 135 años de vida republicana. Salieron elegidas en este proceso 8 diputadas y una senadora, representando a diferentes agrupaciones políticas y a distintas regiones del país. Entre ellas, Irene Silva de Santolaya como senadora y Matilde Pérez Palacio como diputada, entre otras. Por último, en el año 1979 se completó esta larga historia, cuando los analfabetos, que como bien sabemos en su mayoría siguen siendo mujeres, accedieron a la ciudadanía. Desde entonces, muchas mujeres han sido elegidas como autoridades, lo cual significa que los esfuerzos por alcanzar una real participación femenina en igualdad de condiciones a través de mecanismos de acción afirmativa, como la aprobación de la cuota de género del 30% en la década de los 90 y la reciente aprobación de la Ley de Paridad y Alternancia, van consolidando una participación igualitaria de hombres y mujeres en los procesos electorales. En un año electoral en el que la sociedad en su conjunto y las mujeres están cerca de celebrar el bicentenario de la independencia, es importante reconocer la lucha histórica en la búsqueda de la igualdad. En ese camino, cabe resaltar que las mujeres han conseguido grandes avances en relación a su participación política, conquistando espacios sociales y políticos que antes les eran ajenos. En la historia nacional, hay páginas controvertidas que no se deben repetir, y uno de esos momentos es haber negado la ciudadanía a las mujeres. Hoy vivimos en un mundo de igualdad, de inclusión, de respeto, de tolerancia y de todo lo que tiene que ver con la fortaleza de la democracia. Aplaudamos a la mujer por esa lucha que obstinadamente la llevó a obtener un derecho en 1955 y a practicarlo desde 1956. Momento de una entrevista. El Jurado Nacional de Elecciones capacita a gestores de tambos en prevención de conflictos socioelectorales. Nosotros ya estamos con el especialista en este tema y se trata de Aldo Guamán Arias. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en JN Noticias una vez más. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. Buenos días, Paloma. Gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar sobre primero qué significan los tambos y quiénes son los gestores de estos. Recordemos que el gobierno del Perú, ¿no?, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene un programa social que está adscrito a este ministerio, que se llama, tiene como nombre el Programa de Plataformas de Acción para la Inclusión Social, ¿no?, más conocido como el Programa Nacional País.
el cual pues tiene como objetivo acercar al Estado a la ciudadanía, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Bien. A través de los tambos. Ajá. ¿Cuántos tambos existen en el país? El programa País, según la información oficial, ¿no? Ellos tienen 464 tambos a la fecha, y los tambos básicamente son instalaciones, ¿no? Instalaciones físicas, sedes, ¿no? Que están presentes en bastantes distritos, ¿no? En una cantidad muy considerable de distritos a nivel nacional, sobre todo en zonas rurales de la sierra y de la selva, ¿no? Y tienen acercamiento con la ciudadanía, ¿no? Lo cual permite que el Estado llegue a estas zonas con bastantes deficiencias, sobre todo, por ejemplo, por temas de pobreza, ¿no? Donde el Estado usualmente no llega o tiene problemas para llegar, ¿no? Es por eso que los tambos es un programa social importante, ¿no? Del gobierno peruano, que permite justamente el acercamiento del Estado a estas zonas vulnerables. Claro, Aldo, ahora explícanos, por favor, por qué es importante que el Jurado Nacional de Elecciones tenga contacto con estos tambos y, en este caso, con los gestores. Bueno, recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, la COPE, ¿no? Tiene funciones específicas de prevención y gestión de conflictos, diseñar estrategias relacionadas a la prevención y a la gestión de conflictos socioelectorales, ¿no? Tanto en periodo electoral como en periodo no electoral, ¿no? En ese sentido, se ha tenido un acercamiento, ¿no? Justamente con el Programa Nacional País, ¿no? En coordinación también con la Dirección de Oficinas Desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones, para lograr esa alianza estratégica que permita, de alguna forma, sumar esfuerzos, ¿no? Sumar esfuerzos, y que toda la arquitectura, digamos, con la que cuenta el Programa Nacional País, también de alguna forma coadyuve a las labores que realizamos en el Jurado Nacional de Elecciones. Y la pregunta es, ¿y el por qué, no? Porque justamente hacer estas alianzas estratégicas con los tambos va a permitir que las acciones del Jurado Nacional de Elecciones tengan un mayor impacto, un mayor alcance, y sobre todo puedan llegar a estas zonas, como les mencionaba, vulnerables, donde usualmente el Estado tiene dificultades para llegar y ofrecer justamente los servicios, ¿no? Del Estado. En ese sentido, los tambos y el programa País son un aliado estratégico, ¿no? Que permite justamente ofrecer los servicios del Estado, y en este caso particular del Jurado Nacional de Elecciones y de sus diferentes direcciones y unidades orgánicas, para que estén al servicio de la ciudadanía en esas zonas rurales y rurales dispersas, ¿no? Bien, Aldo, clarísimo. Entonces, en ese sentido, nos gustaría saber cómo se ha desarrollado esta reciente capacitación que ha brindado el máximo ente electoral, en qué temas se les ha capacitado. Claro, justamente nosotros hemos tenido una primera reunión de coordinación con el Programa Nacional País, en el que participó la Dirección Ejecutiva, donde justamente se presentaron los alcances de esta coordinación en el marco de las elecciones generales 2021, y el alcance y en realidad el beneficio que tendría, ¿no? para la ciudadanía. En ese sentido, la propuesta fue tomada bien y se elaboró un plan de trabajo en el cual pues se contenía como una de las primeras actividades una capacitación en temas de prevención y gestión de conflictos, dirigida específicamente al Programa Nacional, a los gestores territoriales, ¿no? Y a los jefes de las unidades territoriales de los tambos a nivel nacional, ¿no? Bien, Aldo, ¿cómo se realiza esta labor de vigilancia y prevención de conflictos socioelectorales? ¿Cuál es este trabajo coordinado? ¿Cómo se realiza el monitoreo? Bueno, el monitoreo básicamente se realiza a nivel descentralizado, ¿no? A nivel descentralizado, a nivel de los diferentes departamentos, provincias y distritos, a nivel nacional. Y en ese sentido, los gestores, los tambos, ¿no? La presencia de los tambos es importante porque permiten justamente que si los gestores territoriales reciben alguna información relacionada a conflictividad, pueda ser canalizada, ¿no? Pueda ser canalizada, en este caso, a través de algunas herramientas que se presentaron en la capacitación, y que el Jurado Nacional de Elecciones justamente tome conocimiento, y que de alguna forma, si está en sus capacidades, esta información sea canalizada, sea atendida por las instancias competentes, ¿no? Bien, ahora, ¿estos gestores de los tambos tienen comunicación directa con cada uno de los pobladores? ¿Ellos también les proporcionan la información que el Jurado Nacional de Elecciones les hace llegar? Claro. Recordemos que los tambos justamente
están dirigidos por los gestores territoriales, ¿no? Que están de cerca con la ciudadanía y en ese sentido son un aliado muy importante, ¿no? Para que justamente puedan coadyuvar, ¿no? Puedan apoyarnos también en la difusión de información sobre temas electorales. Es por eso que en la capacitación que se brindó también se difundió información general, ¿no? Que creemos que en realidad todo funcionario público tiene que tener conocimiento de información relacionada precisamente, ¿no? A temas del programa electoral, temas de cómo se está desarrollando actualmente el proceso electoral, los principales hitos del cronograma electoral, y en ese sentido también los gestores territoriales funcionarios del programa País tienen conocimiento específico de estos temas, de esos alcances, y también algo muy importante, ¿no? Y que también está vinculado de alguna forma a temas de conflictividad o de prevención de conflictos, que es el respeto del principio de neutralidad de funcionarios públicos, claro, ¿no? Que también se brindaron alcances sobre ese aspecto. Aldo, si revisamos los antecedentes, esta no es la primera vez que el Jurado Nacional de Elecciones tiene este tipo de contacto con los tambos. ¿Cuál fue en la primera elección que se aplicó esta alianza estratégica? Bueno, en realidad estas coordinaciones y esta articulación que se ha logrado con el programa País tiene un primer antecedente que fueron las elecciones regionales y municipales del año 2018, ¿no? En el cual pues se capacitó sobre todo a los jefes de las unidades territoriales, que son las unidades departamentales, ¿no? En temas también de prevención y gestión de conflictos. Bueno, y ellos a su vez hicieron la réplica en el ámbito de su jurisdicción, pero la diferencia es que esta vez, en esta capacitación que hemos tenido en el marco de las elecciones generales 2021, se han tenido estas coordinaciones directamente con más de 250 gestores territoriales de los tambos, directamente, ¿no? Además de los jefes de las unidades territoriales, ¿no? Lo que definitivamente va a impactar en el alcance que va a tener todas las iniciativas que puedan articularse desde el Jurado Nacional de Elecciones y en ese sentido maximizar su impacto, ¿no? A nivel nacional gracias a la articulación con el Programa Nacional País. Así es, Aldo. Ahora que nos hablas de estas informaciones o programas que realiza el Jurado Nacional de Elecciones, de repente podemos incidir un poco en lo que significa esta campaña Elige una cultura de paz, que también se trabaja con ellos. Claro, recordemos que en el Jurado Nacional de Elecciones, mediante la Central de Operaciones del Proceso Electoral, la COPE, tenemos una campaña, la campaña Elige una cultura de paz, que tiene que ver con la promoción de valores democráticos, el rechazo a hechos de violencia, ¿no? En ese sentido es bien importante que esta articulación que tenemos con los tambos va a permitir justamente que esta campaña también sea difundida mediante estas plataformas en los distritos y provincias previsados, ¿no? Estamos hablando de más de 20.000 centros poblados, ¿no? Más de 400 distritos en zonas rurales, en los cuales también esta campaña que está próximamente a difundirse a través de spots publicitarios, mediante también material gráfico, va a beneficiar a la ciudadanía, que va a tener una información más completa, ¿no? Sobre temas que son en realidad importantes de conocer en el marco de las elecciones generales del 2021 que próximamente ya las celebraremos, ¿no? Así es, Aldo, es importante la labor que se realiza desde el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de la prevención de conflictos socioelectorales. Nosotros estamos muy agradecidos contigo por acompañarnos aquí en JN Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y hemos conversado con Aldo Guamán, él es especialista en conflictividad electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos que hacer una breve pausa, pero volvemos con más. Estamos de vuelta con más información. El Jurado Nacional de Elecciones fiscalizará los comicios internos de partidos políticos este domingo 6 de diciembre, para lo cual desplegará supervisores en todos los locales del país donde se realizará el proceso. En esa línea, los fiscalizadores del organismo electoral estarán desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a fin de vigilar el estricto cumplimiento de la normativa electoral durante el proceso, así como la instalación a tiempo de las mesas de votación, el correcto desarrollo del acto de sufragio y la transparencia en el escrutinio de
los votos. Esa es la tarea del Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que para estos comicios los delegados de los partidos que intervendrán fueron elegidos por los afiliados de las organizaciones políticas en las elecciones internas del pasado domingo 29 de noviembre. Asimismo, les contamos que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones presidió su primera audiencia pública virtual, en la cual revisó 3 expedientes acompañado de los miembros del Pleno del ente electoral. Veamos. En esta sesión jurisdiccional del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, damos inicio a las audiencias que corresponden a la fecha. Y de este modo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, dio inicio a su labor jurisdiccional, presidiendo su primera audiencia de manera virtual que el ente electoral realiza resolviendo expedientes. El pleno presidido por Salas Arenas revisó 3 expedientes elevados en apelación a lo resuelto en primera instancia por el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Se realizan por la plataforma de Zoom, ello para garantizar la integridad física de las partes procesales y de los integrantes del jurado. Y son transmitidas a la audiencia tanto por el canal JNTV como por las redes sociales del ente electoral, siendo de acceso público para mantener la transparencia de la audiencia. Estuvieron presentes los abogados de las partes procesales para exponer sus alegatos sobre los casos programados para la audiencia pública. Cabe resaltar que al igual que el presidente Salas Arenas, también estuvieron presentes los miembros del Pleno Luis Carlos Arce Córdoba, Jovián Valentín Sanginés Salazar y Jorge Rodríguez Vélez. En este sentido, el renovado presidente del Jurado Nacional de Elecciones irá resolviendo casos en los próximos días, con miras de ver expedientes y resolverlos de manera virtual. Es momento de presentarles el microprograma ABC Electoral sobre un tema crucial para el desarrollo de las organizaciones políticas, el financiamiento público. Bienvenidos al ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy hablaremos sobre el financiamiento público. El financiamiento público se refiere a los recursos que las organizaciones políticas obtienen del Estado para financiar sus actividades ordinarias y aquellas orientadas a la formación, capacitación e investigación, así como las referidas a la difusión de sus propuestas, planteamientos y programas de gobierno durante época electoral y no electoral. Existen 2 modalidades de financiamiento público. Puede ser directo o indirecto. El financiamiento público directo son los fondos del Tesoro Público que recibirán las organizaciones que mantienen su vigencia y obtienen representación en el Congreso de la República. Estos recursos deben ser destinados a actividades específicas como la formación, capacitación e investigación, así como en actividades de funcionamiento ordinario. En tanto, el financiamiento público indirecto está conformado por espacios asignados de manera gratuita a las organizaciones en los medios de comunicación privados o del Estado para la difusión de sus propuestas políticas y electorales, como la franja electoral y otros espacios en época no electoral. El financiamiento público tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos y transparentar las finanzas partidarias. Este fue el ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Hasta pronto! En el marco del aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Francisco Sagasti pidió que las vacunas contra el nuevo coronavirus lleguen a ser un bien público global a fin de que todos puedan ser beneficiados. El presidente de la República, Francisco Sagasti, pidió a la Organización de las Naciones Unidas que las vacunas contra el coronavirus sean declarados como bienes públicos globales, a fin de que todos puedan ser beneficiados por ellas. Durante su presentación en el marco del aniversario número 75 de la ONU, el jefe de Estado destacó la crisis generada por la pandemia, involucra a todos los países del mundo y que por ello se requiere promover soluciones a escala global. En este año, en que las Naciones Unidas conmemoran 75 años de existencia por la voluntad concertadora de muchísimos estados, entre ellos el Perú, reconocemos su fortaleza y su capacidad de movilización colectiva, puesta a prueba nuevamente
para enfrentar este virus que ha cobrado más de 1.300.000 vidas y ha infectado a más de 59 millones de personas en el mundo. En esa línea, Sagasti hizo un llamado a la ONU para que la vacuna contra este virus mortal pueda llegar especialmente a los más necesitados. En este sentido, el Perú reitera su llamado para que las vacunas contra la COVID-19 se declaren bienes públicos globales, planteamiento que ha sido hecho igualmente suyo por el secretario general. El acceso universal, oportuno y equitativo a vacunas, medicamentos, tratamientos y equipos necesarios será esencial para cumplir con el compromiso de la Agenda de 2030 de no dejar a nadie atrás y de llegar primero a los más rezagados. Por otro lado, el mandatario también señaló que es necesario que los países se comprometan a fortalecer tanto sus sistemas de respuesta en salud como también a apoyar a la Organización Mundial de la Salud a fin de que puedan ejercer sus funciones de manera independiente y eficiente. Finalmente, Sagasti abogó por cerrar las brechas sociales y construir una sociedad más justa y equitativa para disponer de sistemas de salud integral, programas de alimentación global y educación de calidad en todos los niveles. Con 111 votos a favor, el Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial de Violeta Bermúdez. Durante su presentación, la primera ministra explicó las medidas del gobierno referidos a las elecciones, acciones contra la pandemia, reactivación económica, entre otros. Veamos. Con 111 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención, el Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza solicitado por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien se presentó acompañada por su gabinete. Venimos a solicitar la confianza del Congreso de la República a la política general del gobierno y a las principales medidas que requiere nuestra gestión. La permanencia y continuidad del gabinete que presido, nombrado por el señor presidente de la República, requiere de la confianza y del respaldo político del Congreso que representa la voluntad popular. Los ejes de su exposición estuvieron marcados por las elecciones, neutralidad y transferencia ordenada, así como la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, la educación y el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. Por otro lado, ante la eventual llegada de la vacuna contra la COVID-19 al país, Bermúdez afirmó que el gobierno elabora un plan estratégico para su distribución nacional a lo largo del 2021. Señaló que dicho trabajo servirá para continuarse en el próximo gobierno. La primera ministra anunció un trabajo conjunto con el Congreso con el objetivo de ratificar la relación comercial entre el Perú y el Reino Unido para el beneficio de los exportadores locales. Luego de las intensas protestas en Ica, las comisiones de Economía y Agraria aprobaron el proyecto que plantea la derogación de la Ley de Promoción Agraria. Veamos los detalles. El Congreso aprobó por unanimidad el dictamen que plantea la derogación de la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria. Esta decisión se tomó luego del paro agrario de Ica, iniciado el lunes pasado, en el que los trabajadores exigían mejores condiciones laborales. Dicha medida será debatida hoy en el Pleno del Congreso de la República. Es importante recordar que la Ley de Promoción Agraria fue promulgada en el 2000 como un mecanismo para impulsar el sector agroexportador. El Congreso indicó que el debate para una nueva ley podría tardar hasta 15 días. El propósito es trabajar un texto entre los actores involucrados, empresas, trabajadores y las entidades del Estado. Con la derogatoria de la norma, los trabajadores agrícolas pasarán del régimen agrario al régimen general de manera inmediata. El Congreso también aprobó por insistencia la ley para devolución de aportes a la ONP. Dicho reglamento deberá ser publicado en el diario El Peruano. En tanto, el Ejecutivo adelantó que se llevará la medida ante el Tribunal Constitucional. El Congreso aprobó por insistencia la ley que establece la devolución de aportes a los afiliados a la ONP.
La votación en el Pleno alcanzó 87 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones. En efecto, la ley permite una devolución de hasta 4.300 soles para los afiliados activos e inactivos al sistema y del 100% de aportes para quienes a sus 65 años o más no cumplieron con los requisitos para obtener una pensión. Del mismo modo, establece una bonificación extraordinaria de 930 soles para los pensionistas. Vale decir que podrán recibir hasta el 50% en los próximos 30 días tras confirmarse la solicitud por parte de la ONP. El saldo restante será entregado en los próximos 90 días después del primer desembolso. Como se recuerda, el Ejecutivo observó la medida, advirtiendo que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y al no existir un fondo de la ONP, el dinero para la devolución saldría del Tesoro Público. La administración de Francisco Sagasti alista ya una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. El Poder Judicial cuenta con nueva presidenta. Se trata de Elvia Barrios, primera mujer en ejercer dicho cargo. Veamos los detalles. Para el periodo 2021-2022, la jurista Elvia Barrios fue electa por la Sala Plena de la Corte Suprema como la nueva titular del Poder Judicial. Se trata de la primera mujer que ejerce la presidencia de la referida institución desde su creación. Durante su ponencia en la toma de mando, Barrios indicó que la institución será implacable en la lucha contra la corrupción. Además, aseguró transparencia e integridad en su gestión. Agradezco a mis colegas por la confianza depositada. Esta es una gran responsabilidad. Después de 200 años, las mujeres vamos a tener dentro del Poder Judicial la oportunidad de dirigir a inicios del bicentenario este poder del Estado. Por otro lado, les contamos que la Contraloría General de la República supervisará obras y servicios en provincias de Huánuco. Estas acciones serán encabezadas por su titular, Nelson Schack. Una serie de acciones de supervisión a obras y servicios públicos encabezadas por el Contralor General Nelson Schack se ejecutarán en las provincias de Huánuco y Leoncio Prado, donde también sostendrá reuniones de trabajo con las principales autoridades. Estas actividades forman parte de la jornada del despacho del Contralor en el interior del país. También inspeccionarán obras y servicios prioritarios en este departamento, donde equipos de la Contraloría emitieron y publicaron más de 635 informes de control en materia de salud, educación, canastas básicas familiares, seguridad y penales. El Contralor Schack retorna a Huánuco después de su visita realizada en septiembre del 2018. En las jornadas que continúan hasta hoy, el titular de la Contraloría supervisará el cumplimiento de los compromisos asumidos y la situación del control gubernamental en esta parte del país. Es momento de una entrevista. Vamos a conversar sobre la generación bicentenario, cuáles son sus características y su trascendencia. Por tal razón, nos encontramos con Alessandro Caviglia Marconi. Él es catedrático de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Vamos a hablar sobre esta generación bicentenario y nos gustaría que usted nos hable un poco de sus características. ¿Qué es esta generación? ¿Por qué se le denomina bicentenario? ¿Qué es lo que opina usted? Bueno, yo en primer lugar he estado reflexionando mucho sobre el nombre que se le ha dado y no me parece muy adecuado ponerle un nombre a una generación. Es como cuando uno le pone, ponerle nombre a las cosas es como adueñarse de ellas y quitarle cierto tipo de autonomía, ¿no? Pero lo que sí he podido notar es que los jóvenes que han salido a marchar me da la impresión que salieron fruto de una indignación frente a lo sucedido en el país y que lo que ellos estaban pidiendo es básicamente
ser representados. Es decir, yo he visto en sus manifestaciones, en sus letreros, en sus arengas, muy marcada la idea de que este presidente, refiriéndose a Merino, no me representa. Entonces, están buscando alguien que los represente, en el sentido de alguien que represente el sistema democrático en el que ellos han estado viviendo y han vivido toda su vida. Nosotros que de repente tenemos unos años más, hemos vivido momentos no tan democráticos del país, pero ellos vivieron casi toda su infancia, si no toda, y su adolescencia en un sistema democrático que les permitía tener planes para el futuro, ¿no? Especialmente en la educación y en el trabajo, el tipo de vida que podrían desarrollarse. Bien, ahora sí hablemos un poco de sus características, los jóvenes que salieron a las calles a protestar las primeras semanas del mes de noviembre. ¿Cuántos años tienen aproximadamente? Bueno, no soy especialista en ese campo, pero lo que yo he escuchado es que el promedio será más o menos 22, 23 años, y son más mujeres que varones, las personas que salieron a protestar. Ajá. ¿Qué es lo que buscan estas personas que salieron a protestar? Y bueno, en su momento era que se retirara el presidente que se tenía en ese momento, ¿no? Sin embargo, ahora podemos inferir que van a continuar manifestándose de repente. ¿El tema de exigir una nueva constitución es propia de ellos o tiene quizás otros intereses? ¿Qué es lo que opina usted al respecto? Bueno, yo creo que la cuestión de la nueva constitución no es problema de ellos, no es en el sentido, no es su preocupación. Creo que más bien ha habido grupos políticos, tanto de izquierda como de otros sectores, que están representados en el Congreso, que aprovecharon la situación para decir lo siguiente, ¿no? El año pasado los jóvenes chilenos salieron a marchar por una nueva constitución y hoy en día salen a marchar los jóvenes en el Perú. Y entonces le atribuyen la intención de buscar una nueva constitución. ¿No? Pero a mí me parece que esa lectura es errada, porque los jóvenes chilenos cuando salieron, sus pancartas y sus lemas decían no son 30 pesos, sino son 30 años. 30 años de la misma constitución. Aquí no decían eso, no decían son 30 años de la misma constitución o 40 años de la misma constitución. No hablaban de la constitución en sus lemas, en sus pancartas, en sus arengas, sino decían el presidente de Merino no me representa. Ese señor no es mi presidente. Eso es lo que decían. Lo que decían, a diferencia de los jóvenes chilenos no decían Sebastián Piñera no es mi presidente. Ellos decían queremos una nueva constitución. Entonces es un fenómeno diferente, pero después de las semanas ha habido un sector de los jóvenes que sí ha sido convencido para reclamar una nueva constitución. Hoy por la mañana hablaba con mis estudiantes de la Católica. Ellos me decían que, por ejemplo, la FEPUC de la Católica, el Centro Federado, digamos, de la universidad, está pensando en eso. Yo les preguntaba si todos los que habían salido a marchar eran de la Católica o si todos cuando salieron a marchar pensando en una nueva constitución. Yo no creo yo no creo
que ese haya sido su exigencia original y no creo que sea la exigencia de todos los jóvenes que ahora están presentes. Bien, si vemos ahora el panorama internacional, ya que usted lo menciona y hemos visto lo que ocurre en Chile, en Ecuador, en Guatemala, y de repente el tema de fondo de la marcha no es el mismo. Sin embargo, el hecho de que ellos salgan a manifestarse representaría una corriente juvenil universal de protesta respecto a la inconformidad del sistema que se tiene en cada país. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? Bueno, lo que pasa es que todo el mundo está convulsionado. Si vemos Estados Unidos, si vemos en Turquía, en el Líbano, todo el mundo está convulsionado por una o por otra cosa, porque hay, ¿cómo se llama? Hay un fenómeno muy particular que es que la pandemia ha llevado una crisis económica fuerte. Y en contextos de crisis económica y en contextos donde pululan también grupos populistas, no es raro que se produzcan ese tipo de fenómenos. Yo no creo que es un fenómeno propiamente latinoamericano, ni peruano, ni del subcontinente de América del Sur. Es un fenómeno que está en muchos países. Mundial. Ahora, ¿usted cree que las redes sociales también juegan un papel importante por el poder de convocatoria que tendrían estas? Por supuesto, por supuesto. Es decir, todos ellos se organizan y ¿cómo se llama? Todos los jóvenes se organizan a través de las redes, a través de mecanismos que ni siquiera yo sé cómo se usan, como por ejemplo Instagram, TikTok y todas esas nuevas tecnologías de redes son importantes para ellos y se comunican de esa forma. Por eso cuando, por ejemplo, se intentó, digamos, ver quiénes organizaban el asunto para darle un supuesto escarmiento, cosas por el estilo, era muy difícil porque es una convocatoria muy difuminada. No hay cómo se llama, y viene de muchos lados y viene de muchos grupos y de muchas redes. Entonces, es algo que no se puede controlar. Bien, ahora, ya para finalizar y brevemente, me gustaría que usted nos dé su punto de vista y su perspectiva de qué es lo que podría ocurrir más adelante. De repente, estos mismos jóvenes podrían salir a marchar si continúan inconformes con lo que pasa en el país. Bueno, esos jóvenes, lo que estamos viendo es que hay un montón de marchas hoy en día. Digamos, hoy día ayer ha habido marchas en el Cusco, marchas en Chincha, en Ica, por un montón de conjunto de razones. Es decir, estamos en un momento convulsionado en el Cusco por lo de Machu Picchu y por otras cosas, en Ica por lo de los salarios, después el tema de la policía, pero los jóvenes, yo creo que los jóvenes están alertas. No van a salir a marchar, pero están alertas, están enterándose de qué es lo que pasa. De hecho, sé por buena fuente que hay influencers, jóvenes influyentes que, que traducen el proceso político que estamos viviendo en un lenguaje que ellos lo pueden entender para que puedan orientarse de mejor manera. Eso que hace, por ejemplo, qué sé yo, digamos, los líderes, los periodistas de opinión pública, como Gorriti, Rosa María Palacios, qué sé yo, Jaime Chincha o Mávila Huertas, lo hacen esas personas jóvenes que traducen, digamos, un poco la problemática al lenguaje que ellos lo puedan entender, porque ellos no lo entienden tan claramente si es que escuchan a los periodistas que escuchamos nosotros. Pero sí los traducen y están alertas, saben que el régimen del gobierno del presidente Sagasti
es un gobierno que tiene una base política no tan sólida y están alertas por si hay algún tipo de movimiento de parte del Congreso para atentar contra el gobierno actual. Y es importante. Sí, es importante la posición que tienen los jóvenes ahora, ¿no? Mantenerse vigilantes, informados y pendientes de la realidad. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos en esta edición de JN Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bien, hemos hablado sobre la generación bicentenario, sus características y trascendencia. Tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos. Es momento de escuchar y ver a Carolina Díaz y su esperada agenda cultural. ¿Cómo estás, Caro? Muy buenos días, adelante. Gracias, Paloma, por el pase y comenzamos. Esta es la primera semana del último mes de año, diciembre, y queremos recomendarles para mañana, sábado 5 de diciembre, el reestreno de la película Io Leonardo. Esta película está basada en la historia del reconocido y universal Leonardo da Vinci. El director es Jesús Garcés Lambert. Aborda de una manera distinta esta historia de este genio universal que estuvo inmerso además en diversos campos de las ciencias y las letras. Recordemos que aún su nombre sigue vigente 500 años después de su muerte. Su transmisión será a las 8 de la noche y estará disponible para el público de manera gratuita solo por 4 horas. Pueden ingresar a la página del Facebook del Instituto Italiano di Cultura di Lima, como lo vemos en pantallas, para poder disfrutar de esta película. Bien, por otro lado, el Museo Arqueológico de Chavín de Huántar abre sus puertas este domingo 6 de diciembre para el público que puedan ingresar. Ubicado en el distrito de Chavín de Huántar, en Ancash, fue declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1985 y es una muestra destacada del arte de construir de los antiguos peruanos por su perfección en materia de ingeniería. Además, les recordamos a los asistentes que las visitas serán gratuitas hasta fin de año. Bien, hasta aquí con Agenda Cultural. Paloma, adelante. Carolina, muchísimas gracias por la información. Nosotros tenemos ahora el bloque internacional. El Tribunal Electoral paraguayo oficializó la convocatoria de elecciones municipales del 2021. De acuerdo al cronograma electoral, el 20 de junio se realizarán las internas de manera simultánea y el 10 de octubre las municipales. El Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay convocó formalmente a los comicios municipales del 10 de octubre de 2021, cuyo calendario fue modificado varias veces este año a causa de la pandemia. Las instituciones democráticas deben seguir funcionando y a la vista están los ejemplos de muchos países que vienen realizando elecciones de diversa categoría en sus respectivos países. El presidente del tribunal reconoció que estos comicios serán un desafío para el sistema electoral, ya que en simultáneo y todavía en un contexto de pandemia se llevarán a cabo las elecciones internas a partir del 20 de junio. Los paraguayos volverán a votar en urnas electrónicas luego de casi 2 décadas, y el órgano electoral deberá contemplar además la aplicación de la ley del desbloqueo de listas y la de financiación de campañas políticas. Ese es un tema que va a ser seguramente de mucho debate en los próximos días, va a ocupar mucho espacio en los medios, porque es una ley nueva que introduce requisitos bastante rigurosos que deberán ser cumplidos. Para ello, estamos potenciando nuestra unidad. Es así que en Paraguay serán un total de 259 municipios los que renovarán autoridades el próximo año. Amigos, llegamos al final del noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa del día de hoy. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales aliados del ente electoral. Los dejamos con imágenes de Punta Negra en Lima. Hasta la próxima semana. Permiso.